Buenas noches y gracias por estar nuevamente con nosotros. No sé cuánto más puede aguantar nuestro país ante las constantes crisis una detrás de otra. Este discurso que estoy dando aquí pareciera repetitivo, pero es que cada día nos sorprende más. Uno se despertaba en la mañana como para comentar la postura del presidente Vizcarra de hacer campaña por el no a la bicameralidad, lo que parecía una jugada política más. Y pocas horas después, la noticia, no solamente aquí, sino en medios internacionales, era la detención preliminar de Keiko Fujimori. Yo no sé, nuestra democracia y nuestra economía, sobre todo, que es extremadamente sensible, o debería serlo, ha aguantado la caída de un presidente, las peleas dentro del Congreso, el tema del indulto, los escándalos judiciales, el tema Odebrecht. Bueno, son muchas cosas a la vez. Yo no sé cuánto más podamos seguir aguantando, en que en algún momento las cosas se van a tener que poner duras. Yo creo, yo si fuera un inversionista extranjero y veo cómo están funcionando las cosas en el Perú, diría, no, un ratito, vamos a esperar a ver qué pasa. Y ahora, encima de esto, se vienen voces fuertes que dicen, no, la jugada es para cerrar el Congreso, y bueno, y eso no hace bien al país. Lo real, lo cierto, los hechos involucran que Keiko Fujimori ha sido detenido por una petición del fiscal José Domingo Pérez, un fiscal arequipeño que está viendo el caso Odebrecht. Pero el asunto es que es algo curioso. La detención preliminar no es una prisión preventiva, no es para seguir las investigaciones mientras una persona está en la cárcel. La detención preliminar es una figura que se utiliza básicamente para hacer algún tipo de diligencia. No sé por qué se ha tomado esta decisión, y lo que especulan algunos, que es para ganar un poco de tiempo y en estos 8 o 10 días tener sí una detención preliminar que podría tener a Keiko Fujimori 36 meses en la cárcel, no a la espera de algún otro trámite, como pasó con Nadine Heredia y con Ollanta Humala. Que se viene, no sé exactamente qué es lo que va a pasar. Comprender la política peruana es bastante difícil, comprender lo que puede suceder ya es impredecible. No sé qué es lo que se viene. Hoy día voy a conversar con Federico Rosado. Federico Rosado, ustedes lo conocen, es periodista, pero básicamente es un especialista en opinión pública. Lo invité al programa para que analicemos un poco el tema de las elecciones de gobernador y de alcalde que pasan, pues, no sé, a último plano después de todas las cosas que pasan a nivel nacional. Hablaremos también un poco de eso, pero tenemos que tocar este tema. Además, él es, de ser un especialista en opinión pública, es director de publicidad y multimedios en la Universidad Católica de Santa María. Les recomiendo que ponga su teléfono en modo avión. Soy Enrique Zavala y empezamos ya las entrevistas. Federico, bienvenido. ¿Qué tal, Quique? Buenas noches. Mientras nosotros alistábamos temas de las elecciones, otra vez todo se ve eclipsado. O sea, ¿en qué momento pensamos en las elecciones si es que vienen noticias como esta? Empecemos a hablar. ¿Cómo has recibido tú la noticia de la detención de Keiko Fujimori? Pues totalmente sorpresivo, ¿no? Yo creo que nadie se lo esperaba. Esto sí, ni siquiera se filtró, ¿no? O sea, Nada, no hubo nada, absolutamente nadie. nada, O sea, ¿no? En realidad, como tú lo has dicho, es sorprendente. Yo creo que ya debemos haber pasado al primer lugar de lo impredecible en el mundo, ¿no? O sea, no hay país tan impredecible como el Perú. No se sabe qué es lo que va a ocurrir mañana, ni siquiera la próxima semana, mañana, ¿no? Y esto pues efectivamente, ahora, habría que ver en qué medida afecta, porque parece que esta famosa denominación de
de las cuerdas La separadas. economía por un lado. Sí, sí. Parece que es algo que ya está claro, ¿no? Por todo lo que ha ocurrido. Y probablemente siga ocurriendo. No, no vaya a ser nada raro que la próxima semana quien también esté en prisión sea Kuczynski y luego lo que, no sé, hay una expectativa que sea Alan García y así, ¿no? El asunto es que no, ya no sabemos si es que nosotros resistimos esto porque tenemos una democracia fuerte, como algunos quieren hacer pensar, o porque simplemente aquí no importa nada, porque eh, con fiscales cuestionados y donde el momento en que se iba a votar lo de Chávarri pasa esto, ¿no? La Claro. detención de Keiko, o sea, yo no sé, es una cosa bien complicada. Con un poder judicial ya casi impresentable después de lo que hemos visto, con el Congreso, yo no sé, pues un Congreso que da pena, ¿no? Y dominado por un fujimorismo que también es impresentable, más la caída de un presidente, yo no sé, tú le encuentras institucionalidad a nuestro país. No, no, y por una razón que creo es un proceso histórico en el Perú, ¿no? Y que en realidad no tiene que ver con tradiciones democráticas, ¿no? Porque hemos sido un país democrático, en realidad, ¿no? De partidos fuertes, de partidos sólidos, ¿no? Nunca lo hemos sido. Yo pienso que es esto que inteligentemente descubrieron y que Hernando de Soto le puso el otro sendero, ¿no? Que es este país de la informalidad, ¿no? Y este país de la informalidad hace que, como algunos señalan, un 80% es el que vive del día, ¿no? Y que por lo tanto no le afectan, no le afecta. O sea, es el que tiene es el país de los microempresarios, de los empresarios que sobreviven del día. Entonces, Claro, Cuyo. Mira, hace unos días estuvo aquí Hugo Neira. ya. Dio una conferencia bastante interesante en el Paraninfo de la Universidad Nacional de San Agustín. Poca gente fue realmente, pero una cosa que dijo que a mí me pareció muy interesante. Él se quejaba de la manera en cómo se estaba dando la educación, no tanto criticando, digamos, los aspectos formales al Ministerio de Educación, sino el concepto final. Él decía, les están enseñando a que en el Perú hay que ser empresario y hacer plata rápido y se acabó. O sea, nos han contado el cuento ese, ¿no es cierto? Que es lo que tú acabas de decir, el país de los empresarios. Que para mí es, digamos, esta denominación que se le pone como el emprendedurismo. Claro, o sea, ¿no? Cuando es pues falso. La manera de aceitarlo, ¿no? No todos podemos ser empresarios, Siempre pero sí microempresarios. El taxista que tiene es un microempresario. Que puede ser que puede tener cierta característica de legal, porque tiene un permiso, pero después no paga impuestos, es más, vive en una precariedad absoluta, porque Dios no quiera, pero si se choca, ahí terminó. ¿Y qué pasa si se accidenta? ¿Quién paga eso? ¿Quién paga? No tiene seguro, etcétera. Entonces, sí, una de las cosas de Neira es que, como es, ¿no?, la experiencia te permite ver realmente el fondo del asunto, ¿no? Por eso es de que, fíjate, si acá vienen muchos venezolanos, no resisten ese tipo de trabajo, porque ese trabajo no hay 8 horas, no hay 8 horas, hay 10, 12, ¿no? No hay dominical, no hay vacaciones, ¿no? Entonces, por eso no soporta. Claro, o si lo soportan es porque es de sobrevivencia no solo para ellos, sino para su familia. ¿No? Es un sacrificio, finalmente. Claro. Pero eso es lo que tenemos en el Perú en un 80%. Por eso es de que cuando tú hablas bien desde el punto de vista teórico de institucionalidad, eso no existe en el Perú. No existe. Claro, la democracia es eso, es institucionalidad, es formalidad. Por supuesto. No formalismo, es formalidad. Y aunque también son pues formas. La democracia tiene un montón de símbolos.
Pero en un país de informales eso no funciona. No funciona, ¿no es cierto? no funciona. Porque tampoco tenemos esa tradición, esa costumbre, esa cultura. Nunca la tenemos. Y cada vez eso se va agravando, ¿no? Eso se va deteriorando. A tal punto, pues, de que ya el reclamo es una cosa simplemente formal. Me doy por satisfecho porque lo grité y lo insulté, punto. No formalizo el reclamo. Nadie cree en eso. Muy poca gente, ¿no? Ahora, mira, Galarreta, el expresidente del Congreso, ha salido, yo no sé si acalorado, porque las declaraciones han sido pues una hora después de la detención, pero dice, repudiamos el uso arbitrario de las instituciones. O sea, él allí está sugiriendo de que están manejando el Ministerio Público y el Poder Judicial, evidentemente, ¿no es cierto? Y dice, lo que sigue es el cierre del Congreso y el golpe de Estado. Me parece por el contexto en el que él dice, no está hablando de un golpe de Estado a Vizcarra, sino un golpe de Estado como el que dio Fujimori, o sea, el cierre del Congreso, ¿no es cierto? ¿Tú crees que sí? ¿Tú crees que el gobierno esté en una escalada para finalmente forzar el cierre del Congreso por algún motivo y, yo no sé, hacer... Bueno, la verdad es que ya no sé ni qué intenciones, porque yo al gobierno de Vizcarra yo no le veo absolutamente ningún norte, ¿no? O sea, no sé hacia dónde va, no sé qué es lo que quiere. Pareciera que el señor Vizcarra está más preocupado en su popularidad, ¿no? Pareciera parece que eso es lo que él, ese es su capital, ¿no? Pero, y finalmente, mira, yo creo que si hiciera el Congreso va a llegar al 70% de aprobación. Sí, tal vez es eso, ¿no? O sea, salirse... Pero tú te sorprendes de que un baño popular. Mira, de manera espontánea, donde va el presidente de la República, ¿qué le dice la gente? Que cierre el Congreso. No son portátiles, ¿ah? No tiene capacidad de movilizar portátiles. Yo lo he visto incluso con un amigo que de pronto le dije, ¿qué te pasa? ¿No? Le gritaba, cierra el Congreso. Oye, tranquilo, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? No, pues que cierre, que cierre. Pero eso, o sea, imagínate, cuando alguien pide que cierren el Congreso, es evidentemente que no tiene pues una cultura democrática. Nos vamos a una pausa comercial. Regreso para seguir hablando con Federico Rosado, un especialista en opinión pública, periodista, además. Estamos de regreso en el programa, estamos analizando la coyuntura política. La coyuntura política estaba marcada por las elecciones. Hace 2 días hemos elegido a nuestros... gobernantes locales y regionales, teníamos que analizarlo, hacerlo y miren lo que pasa. O sea, antes de eso estábamos pensando en otras cosas y bueno, lo vamos a analizar después, un poco más adelante. Sigamos con el tema de Keiko Fujimori y esta sorpresiva detención preliminar. Quisiera preguntarte en primer lugar, ¿está bien detenida? Porque el asunto, bueno, evidentemente es algo que debe investigarse y que debe sancionarse, ¿no? O sea, les han enviado plata, las han lavado y han agarrado a personas que no tienen dinero, les han falsificado las firmas y han hecho que aporten pues cantidades abismales de plata, ¿no es cierto? Pero, ¿tú cómo lo ves? ¿Había justificación? Todo parece indicar que ha habido el tema de Odebrecht y también esta salida de este señor Camayo, que sale precisamente por un asunto de colaboración. Entonces, es probable que esos elementos hayan confluido. Ahora también el juez que ordena el tema es un juez medio... canero, ¿no? Sí. El juez canero. Tiene una especie ya de currículum que todo el que entra termina pues Ollantumal, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que ahí priman pues esos elementos, ¿no? Que seguramente habrán sido calificados en realidad, porque después no tiene que ahora yo creo que está clarísimo que Odebrecht pues sí ha aportado, ¿no? Ha sido también detenido Bedoya, que era uno de los receptores del dinero. Junto con Yoshiyama, que se ha salvado porque está afuera. Efectivamente. Entonces, y dicen que va a regresar, yo no sé si regresa, yo no regresaría. No, por supuesto. ¿No? Ahora, mira, sale un comunicado, sale Klimper, el secretario general de Fuerza Popular.
evidentemente muy ligado al sector empresarial, ¿no es cierto? Y no precisamente a un sector empresarial pues liberal, sino más bien un sector mercantilista, más bien, ¿no es cierto? Cierto, correcto. Entonces, él dice en ese comunicado, termina diciendo, invocamos a todas las fuerzas democráticas del país y la comunidad internacional a mantenernos alerta ante este atentado contra la democracia y la institucionalidad. Eso se lo escribió Vargas Llosa. Parece, ¿no? Entonces, pareciera 1992, ¿no? Sí, parecía. ¿Te acuerdas? Vargas Llosa, el autogol. invocamos a la comunidad internacional y a las fuerzas democráticas. Tanto que se criticó precisamente porque eso hizo invocación Mario Vargas Llosa, Sí, ¿no es cierto? es una cosa, como no, la historia es, Cíclica. cambia de, sí, ¿no? Pero como decía Marx decía que la primera vez es tragedia y la segunda ya es una comedia. Sí, pues vivimos una eterna comedia. Tú ya no sabes si esto es serio, ¿no? Sí, sí. Realmente, sí, nuestra política parece una parodia. Ahora, ¿quién está detrás de todo esto, no? Yo no creo que el presidente de la República no tiene. Bueno, no por lo que tiene- acabas de decir, o sea, tú estás seguro que hay alguien detrás. Yo pienso O sea, que hay un sí, yo pienso que titiritero. sí, pero no sé cuál es su objetivo, ¿no? Salvo que no haya nadie, y entonces acá cada uno está jugando su partido, el Poder Judicial, cierto sector del Poder Judicial, no todo el Poder Judicial. ¿Y eso sería mejor o peor? Lo que sucede es de que es malo, pues, porque por lo menos si hubiera alguien que está detrás, tiene un objetivo. Aquí Y ese objetivo es tomar el poder, o por lo menos dirigirlo, que esa es la famosa teoría de los grupos fácticos, ¿no? Que son los que mueven y dirigen, y entonces este cae, pero este sale. Pero acá no sucede eso. Aquí estuvimos conversando con algunas otras personas, Mario Berríos, por ejemplo, y una de las cosas que tratábamos de ver era eso, y por allí salió la idea de que detrás de esto podría estar el Club de la Construcción, o sea, los grandes, finalmente el poder real en el Perú lo tienen los que tienen el dinero y lo han tenido siempre, ¿no es cierto? Claro. Y entonces, pero resulta que los están muy ligados al tema de Odebrecht, ya han estado en la cárcel, han salido, ya no están allí, y con los escándalos de políticos y cosas de este tipo, bueno, pareciera que ellos pasan muy violas y cosas por el... ¿Tú crees que haya algo de eso? Además, es curioso, ¿no? Pasan tantas cosas y creo que los que menos se pronuncian son los empresarios. O sea, la CONFIEP no saca comunicados, no sale a preocupar, nada, ¿no? O sea, y eso que está bien. en la CONFIEP no tienes a un empresario de intermedio, ¿no? Roque Benavides. Se supone que es un empresario, además bisagra con varios sectores, minería, exportadores. Y no es de perfil bajo, ¿no? Exactamente. Sale a hablar sin pelos en la lengua, o Sí, solía sí, hacerlo. sí, O solía exactamente, hacerlo. ¿no? Entonces, por eso es de que acá estamos en una especie algo así como un circo informal donde cada uno hace su número, pero no se ve quién está detrás, porque normalmente siempre había alguien que estaba detrás, ¿no? Que eran estos famosos grupos fácticos que movían y sacaban piezas y colocaban otras, ¿no? Pero en este caso no se observa eso. Y poder político no hay. No hay poder sindical tampoco. ¿Qué poder sindical hay en el Perú? Ninguno, ¿no? Como sí podría haber existido en la década del 70. Y por eso termina cayendo prácticamente Morales Bermúdez, ¿no? Pero después no lo tienes. No hay un poder como el que fue el gobierno de Fujimori. Ni siquiera hay calle, ¿no es cierto? No hay calle, o sea, No hay. en el 2000 había calle, Sí. ¿no es cierto? O sea, pasaba algo, la calle, pues eso hizo que cayera el régimen. Pero ahora pasa todo y allá no, pues más salvo una manifestación pequeñita por ahí, simbólica, pero organización de base no hay. No existe, de ningún tipo, ¿eh? Ni académica, o sea, universitaria, ni profesional. No tienes a personajes visibles, ¿no?
Incluso la misma Iglesia Católica está, de alguna otra manera, la Iglesia Católica está resquebrajada por tener dos cardenales, ¿no? Que podría ser, digamos, un componente acá interesantísimo, pero que tampoco, no sé, que quieran ganar. O sea, ¿qué ganarían? Bueno, en sentido de institución, ¿no? O sea, la cosa está bien desordenada, o sea, no encuentras... A mí lo que más me preocupa es precisamente el tema de la indiferencia. En la mañana en la tarde escuchaba yo la radio y de pronto en medio de todos estos escándalos, gente que salía a denunciar cosas y todo el asunto, de repente se interrumpe absolutamente todo. Porque entramos con la conferencia de el entrenador de fútbol desde los Estados Unidos, porque jugamos contra Chile. Y en ese momento la gente, o sea, ya parece que estamos tan acostumbrados a que pase todo esto, que lo miras como una anécdota y finalmente pues el fútbol es más importante ganarle a Chile, ¿no es cierto? Sí. Pero mira, si tú, yo encendí mi televisor a las 2:30 el domingo las elecciones y toda la gente estaba pasando películas. Claro. No sé, yo dije, pero qué raro, no estaré, de repente estoy mirando un canal de cable, no, América Latina, estaban pasando películas, la TV. Y recién empezaron a las 3 porque bueno, ya pues... Había que hacerlo, no será parte, pero ¿no? después es una cosa impresionante, ¿no? O sea, es una interrupción así absoluta, ¿no? Hay una cuestión que todavía quisiera analizar. ¿Podemos caer en una aguda crisis política que nos lleve precisamente a un golpe de Estado, como algunos quieren sugerir, si es que hay desconfianza total en la Fiscalía y en el Poder Judicial? Pero habría que ver, ¿un golpe de Estado que militar? Parece que ya no, o sea, como te digo... Ya por ahí está también descartado. Eso parece ya no tienes ilógico, líderes ¿no? políticos, Pero, militares, ¿no? Por ejemplo, decían que el intentar quitar a un fiscal de la nación o reemplazar abruptamente a un presidente del Poder Judicial también es porque ahora se supone que en una democracia del siglo XXI los poderes están completamente repartidos, ¿no? Algunos, estuvo aquí un constitucionalista, Jorge Manrique, y él decía, no, que hacer lo que se ha hecho con el Consejo Nacional de la Magistratura debería considerarse un golpe de Estado, ¿no? Disolver el Consejo Nacional de la Magistratura y dejar eso, era prácticamente un golpe de Estado. Analicémoslos tras la pausa. Nos vamos al corte comercial. Cuando regresemos hablamos de esto, pero también ya hablamos de elecciones, porque en medio de todo esto, lo que dijimos ayer, es increíble que el próximo alcalde de Arequipa vaya a sentarse allí cuando el 89 de cada 100 arequipeños no haya votado por él. Tras la pausa. De regreso en el programa, estoy con Federico Rosado, especialista en opinión pública, periodista, y estamos analizando la coyuntura actual, que debía estar marcada por el tema electoral que vamos a tratar en unos minutos más, pero está marcada por la detención de Keiko Fujimori y una nueva crisis política. ¿Qué crees que pueda pasar? ¿La gente le cree al Ministerio Público y al Poder Judicial? Si lo personalizamos, ¿le creen al fiscal José Domingo Pérez y al juez Carguancho? Bueno, sí, es un hecho. O sea, aquí en términos de popularidad, Carguancho está pues en la cima. José Domingo Pérez un poquito, porque no es tan popular todavía, ¿no? Todavía no es tan conocido. Pero Carguancho sí. Es más, Carguancho es su apellido materno. Claro, es ¿no? el juez Pero más todo el mundo lo conoce como Carguancho, ¿no? Entonces la gente dice, ese sí es un juez, porque lo metió Humala, Keiko, y ahora que lo haga con Alan García. Además, lo está haciendo en un momento muy interesante, ¿no? Cuando Keiko Fujimori tiene popularidad de 11%, ¿no? Picada.
O sea, ahora sí nadie sale, ¿no? A defenderles, excepto sus congresistas. Y eso en realidad es bien penoso. ¿Cómo es posible que los fujimoristas no se hayan dado cuenta de lo que estaban haciendo? O sea, es bien tonto, ¿no? Que tú, ahora, no es una persona, son un grupo de personas que se han creído no sé, qué creían, ¿no? Han cavado su tumba y ahorita están casi enterrados. Y no se han dado cuenta. Y una de las maneras en que el pueblo, la gente común expresa las cosas son a través de chistes. Y muchas veces de chistes crueles, ¿no? Eso es lo que, mira, yo antes de venir estaba revisando un periódico, la página web de un periódico y la sensación eran los memes de la detención. Claro, yo O sea, leí tienes cosas... un post sin figura, pero que me pareció bastante interesante. Y decía algo así como, Keiko se tomó muy a pecho el que tenía que ocupar el lugar de su padre, Sí. ¿no? Evidentemente era el juego entre la presidencia y la detención, ¿no es cierto? O tienes otro, por ejemplo, donde aparece como que si estuviera, bueno, una parte de lo que dijo Alberto Fujimori, ¿no? No me metan a prisión, no lo voy a poder soportar. Y luego dice Carguancho, no te preocupes, te voy a mandar a tu hija. Y eso circula como reguero de pollo. Tú ves, por ejemplo, ahora ya el WhatsApp es espectacular. Tienes ahí una manifestación de todo, ¿ah? De inhumanidad, de racismo, de burla, de una ironía que no tiene límites, no tiene principios, ¿no? Y que por cierto es muy lamentable, pero la gente se ríe. Pero tal vez es el desfogue, ¿no? Por eso no hay calle. Entonces, sí, Tal vez por eso no hay calle. también, ¿no? Antes la También. gente se manifestaba en las calles. Sí. Ahora parece que lo puede hacer por las redes sociales. Sí. Mire, dime, cada vez que alguien, o sea, uno se pone a pensar si es realmente factible que lo que se esté haciendo en este instante sea un abuso, uno mira y dice, bueno, así fuera un abuso, nadie les cree a los fujimoristas, ¿no? O sea, que salga... Así salga una persona absolutamente independiente e inteligente a hacer un análisis del caso, la gente no le va a creer. Sí, que salga... No le va a creer. Sale el esposo de Keiko y dice, esto no es justicia, es político, es un abuso. Comprensible, ¿no? Es su esposo. Sale Becerril y dice, esto es una judicialización de la política. Pero, ¿quién lo dice? Pues es Becerril, ¿no? Entonces, el que estaba hablando con jueces, ¿no? Y así sale Salaverry y dice, solamente no estoy contigo porque me lo impide el cargo de presidente del Congreso, pero pronto saldrás, y yo no sé. Ese Salaverry es de una figura, ¿no? El cargo es su escudo. Además, el cargo es su escudo. Hace un par de días he estado con el presidente de la República en una inauguración. Y hay algo que los une, ¿no? O sea, que yo no termino de, ¿qué se llama? Que yo no termino de entender y que siempre he querido analizar. Ambos son apristas. O sea, Vizcarra no es, pues, ¿qué se llama? Claro, viene una familia, candidato por el APRA, además. Candidato por el APRA. Igual que Salaverry. Y Salaverry, candidato por el APRA, sí. también a la alcaldía en Trujillo, ¿no? Sí, Entonces, bueno, no me vas a decir que de un día para el otro se les quitó el aprismo solamente, ¿no? Yo no estoy muy seguro de esos asuntos. ¿Qué se nos viene? Antes de que entremos al tema electoral, ¿qué crees? Habíamos empezado diciendo de que esto es impredecible, pero ¿qué crees que va a pasar mañana? Porque al principio yo estaba un poco con los pelos de punta, pero después decía, pero lo más probable es que mañana no pase nada. O sea, nada. Claro, o salvo que los fujimoristas quieran atizar la situación y apresuren el cierre del Congreso. O sea, que ellos con lo cual fuercen una censura. Sí, lo cual los sacaría absolutamente de la escena política. O sea, que sería peor para ellos, dices tú. Lógico, porque el padre y la hija estarían en la cárcel. ¿No? Lo sacaría, y quedaría Kenji Fujimori, que obviamente no va a estar pues con Becerril, con toda esta gente, ni hablar, ¿no? Ni hablar.
Yo creo que eso podría pasar. Pero acuérdate que Que sería un suicidio, ¿no? el fujimorismo ha sobrevivido cambiando, ¿no es cierto? O sea, nuevo partido, ya no Fuerza Popular. Pues, Claro. ¿no? Pero ya sería totalmente diferente, ¿no? O sea, ahí ya tú crees que Keiko moriría y Lo- renacería Kenji. Claro, que trataría de construir en base a la figura de su padre. Claro, pero ¿tú crees que el fujimorismo va a terminar como el odrismo y todos los ismos que hemos tenido antes? Pues sí, si Kenji no asume un liderazgo. Pero eso no sería inmediato, ¿no es cierto? O sea, si se fuerza el cierre del Congreso, impulsado por los propios fujimoristas, ¿qué pasaría en las siguientes elecciones, estimas tú? Podría entrar Kenji, que no tiene partido, pero que bueno, de repente, pues, acuérdate que el partido por el cual ha candidateado Reyardo, antes se llamaba Cambio 90, Bueno, claro. y ellos le han cambiado de nombre, por Patria Segura. Porque ese partido, a propósito, ¿no? Eso es bueno de remarcarlo. Patria Segura tiene una partida de nacimiento, Cambio 90. Solo que como ya formaron nueva mayoría, Lo abandonaron. lo dijeron, bueno, ya quédate Reyardo, estoy hablando del papá. Andrés Reyardo, quédate, que total, ya, ¿qué harás? Ya tú verás, ¿no? No sabía yo eso. Claro, Yo no lo sabía, no lo sabía. No, es que efectivamente, en realidad, yo cuando dije, ¿de dónde ha sacado tantas firmas Renzo Reyardo? No ha sacado ninguna, se llamaba Cambio 90. Y lo dejaron de lado porque como cambiaron y formaron, vamos Perú, y por aquí, y por allá, Perú 2000, acuérdate de la falsificación de firmas, ese fue un nuevo partido, ¿no? Entonces eso ha quedado ahí, de repente ahí termina siendo alojado Kenji Fujimori. A falta de recolección de firmas, porque para eso necesitas todo un aparataje. Bueno, vámonos a una pausa comercial. Cuando regresemos ahora sí vamos a analizar el tema electoral, porque esto, las próximas autoridades, como digo, el próximo alcalde, sea Víctor Hugo Rivera, sea Candia, va a sentarse allí y resulta que 89 de cada 100 personas que han votado efectivamente, o sea, no electores, no, los que han votado efectivamente, 89 no lo hicieron por ellos, tras la pausa. Estamos de regreso en el programa, no sé qué había pasado. Bueno, estoy con Federico Rosado, especialista en opinión pública. Nos metemos ahora sí al tema de las elecciones. Yo ayer decía, es increíble, yo no hablo de nombres, o sea, no importa quién sea el próximo alcalde, Candia, Rivera, hubiera sido otro, el asunto es que llega ahí con 11% de los votos reales, 89 de cada 100 arequipeños que han ido a votar efectivamente, que han emitido su voto, 89 de cada 100 no han votado por el próximo alcalde. ¿Cómo miras tú ese asunto? Bueno, es un fraccionamiento, es producto del fraccionamiento, tantos competidores, porque si tú ves 11, 10, claro, luego baja 5, 4, 3, 2, etcétera, ¿no? Entonces es un fraccionamiento. En realidad, justo discutíamos con algunos amigos, porque unos decían, quiere decir que el 89% no lo quiere al próximo alcalde, como tú dices, sea quien sea, porque va a ser casi lo mismo en términos matemáticos. No necesariamente. Bueno, pero no lo hubiera elegido como alcalde. Claro, eso es evidente. Sí, no necesariamente quiere decir que el 89% está en contra. No es así. A tal punto que me acuerdo que cuando Datum publica el rechazo, Candia creo que tenía 13, 14%. Digamos, ese es el anti real, ¿no? Ahora, ese tipo de cuestiones, en cierta medida, hace que una persona llegue con tan poca votación, pero tampoco va a tener ninguna repercusión, ¿no? Porque tampoco hay vida política de los que pierden, ¿no? Claro, no tienes una oposición. Además, los de la oposición tienen lo mismo, ¿no es cierto? Exacto. Y tampoco tienes un activismo, ¿no? Por meterme al caso específico de Ismodes, ¿no? ¿Qué hizo Ismodes en los últimos 4 años? Nada. Pero si quedó segundo. Debió ser el líder de una... que hubiera ayudado, ¿no? O sea, no una oposición desleal, sino No democrática. una oposición fujimorista.
No, No, sino todo lo contrario. Además no tenía cómo hacerlo porque no tenía representación como tal, ¿no? Pero podía haber salido, pedir que se hagan las cosas en su sitio, o hubiera hecho política, pues, ¿no? Exacto. Lo primero que hubiera hecho es ir donde la ganadora, felicitarle y decirle, aquí está mi plan de gobierno, incluye mi equipo técnico, si usted ve por conveniente, con el mayor de los No, gustos. no pudo hacer eso porque ya se había mojado, pues estaba mojado, ¿no? En la pileta. Mira, ese tipo de cosas que se siguen difundiendo como las, perdón por lo que voy a decir, por las borracheras, yo pienso que eso ya deberíamos pararlo. Yo veo que lo siguen repitiendo. Pero es que tampoco los otros, salvo el Cáceres Yica, ¿no? Que ha salido a decir, sí, pues fui joven y cometí errores, ¿no? En el caso de Ismo, yo no he visto eso. Él ha podido decir, me entusiasmé, me dejé llevar, ¿no? Me dejé llevar, pensé que había ganado. Y bueno, pues cometí ese error. Y bueno, pero ellos no lo... Bueno, lo dijo alguna vez, ¿no? Sí, pero en el mismo domingo, el de la votación, a una periodista de una radioemisora le hace la pregunta, yo diría hasta ni siquiera provocadoramente, y eso se le fue. Se enojó. Sí. Y yo pienso que ahí se demuestra poco manejo político, ¿no? Pero bueno, en fin, o sea, ahora, mira, este tipo de tan baja votación puede ser bueno. ¿Por qué? Porque eso significa que puedes comenzar a construir. Tal vez, pero hay una cosa que a mí me preocupa. Tú decías, es cierto, no significa que 89% Es más, por esté ejemplo, en contra, ¿no? ¿tú sabes cuántos estadounidenses eligieron, qué porcentaje de estadounidenses terminaron eligiendo a Trump? No. El 27%. Claro, pero es en un lugar donde el voto no es, que se llama, no es obligatorio, ¿no? Pero, y el sistema, el sistema de elección es distinto al nuestro. Claro, porque tienes partidos bien sólidos. armados, Entonces ¿no? ahí sí hay primarias reales, ¿no es cierto? Elecciones primarias. No es una elección que comienza ayer. Claro, empieza en New Hampshire, en un recorrido. Es un año antes. Es un proceso estrictamente, ¿no? Muy. Pero a mí me llamó, por ejemplo, la atención de que yo estaba sacando, son 231 millones de personas que pueden votar en Estados Unidos. Y para tú votar tienes que escribir. ¿Cuántos se inscribieron? El 55%. ¿No? Y al final Trump sacó 63 millones de votos y ese es el 27%. Pero como tú muy bien dices, allá hay otro sistema, ¿no? Es un sistema que no lo tenemos acá, porque acá las elecciones primarias son una farsa. No, son una farsa. Mira, en el Perú. voy a reproducir nuevamente a Neira en su conferencia. Él decía, además, la democracia norteamericana es una isla irreproducible, dice él, ¿no? Entonces, Inglaterra se le puede parecer, Suiza también. Tú sabes que en Suiza la gente no va a votar, ¿no? Ah, no. De su casa. Claro. Bueno, y a pesar de eso, les preocupa porque ha comenzado a caer. Los que quieren votar por internet. Desde su celular. Claro, en Estados Unidos existe el voto adelantado, ¿no? O sea, también, ¿no? porque tienes que viajar, porque viene una fiesta religiosa. Sí, Nunca hacen el domingo porque sería irse contra la religión. Un sábado, ahí no van los que se llaman, no van los judíos. Tampoco. Mira, en el caso de los votos blancos y nulos, suman algo así como 160.000 votos, ¿ya? Y Víctor Hugo Rivera o Omar Candia tienen 80.000 votos. O sea, ahí sí, los nulos y blancos, que sí es evidentemente un rechazo a todos, es el doble. Doble, ¿no es cierto? Doble del ganador. Entonces, y hay un ausentismo. Lo que yo no sé si el ausentismo podemos Es casi decir, histórico. Pero ese ausentismo histórico. es porque no quiero ir a votar, No, porque no pude ir a votar. Me parece más porque no pudo votar, ¿no? Que, ¿sabes qué? En esa parte me parece que hay muchos policías, militares. Claro, ¿no? que están trabajando ahora, ¿no es cierto? Entonces, ahora, ahí de repente tienes un 8%, ¿no? Un 8%, lo cual me parece injusto, ¿no? Porque claro, para ahí sí les si te han dado el derecho, luego te lo restringe por motivos de trabajo. Claro, no les cobran la multa. Ahora, sobre el tema del voto nulo y blanco, yo hice mira,
En la elección del alcalde Neisser, estamos hablando de 1963, y participaron tres candidatos. El voto nulo blanco fue 13.6. 13.6. Claro, Neisser fue elegido con el 59.6% de los votos válidamente emitidos. O sea que tampoco uno dice, pero ¿qué bajando pasó? sería 50%, si es 59, básicamente, ¿no? Porque eran tres y además que Neisser tenía pues una popularidad, pero... Además, era una Arequipa de cuántos habitantes. Uy, estamos O sea, hablando de una... era... Pero el voto nulo fue 13,6, o sea, no es nada despreciable. ¿Ah? ¿Qué pasó cuando Juan Manuel Guillén Benavides ganó la alcaldía de Arequipa con el 61.24% de los Un votos, récord, ¿no? votos emitidos? El récord lo tiene, sí, es el récord, ¿no? Y el voto nulo y blanco fue 8.96, ¿no? Ahí bajó realmente. Pero después tienes el caso ya cuando entras a ver, por ejemplo, la del 2014. En la elección del 2014, para la alcaldía provincial de Arequipa, el voto nulo y blanco fue 17%, casi 18, 17.45. Ahora ha subido, entonces, pero Entonces, fuertemente. Mira, de 18 a 22. No, es un 4%, ha Es crecido un 4%. Hay un crecimiento. de 25%, digamos. Así es, ¿no? ¿No? Más Entonces, o menos. De 20%. ahora, se debe también pues al descontento, a las denuncias de corrupción, a la fragilidad de los candidatos. Y la terrible campaña, no veo campaña, ¿no? Sí, O sea, sí. Dime, por ejemplo, cuando Bueno, se intentaba elegir... se ha hecho campaña. Pero cuando se Candia eligió sí. a Juan Manuel Guillén, la gente quería ir a votar, tú Claro. lo percibías. Es que también pues Guillén en ese momento era un héroe, ¿no? Ahora Era un nadie héroe. quería ir a votar, Sí. ¿no? Nadie quería Y ir a mira, votar. Candia, yo pienso que Candia sí ha hecho una campaña. Ya, antes de irnos a la pausa, quiero preguntarte, ¿y qué pasó con esa encuesta que le daba 20% y a Víctor Hugo Rivera 11%? ¿No? O 10, creo. Y, ¿no? Estoy hablando de dato, la Cámara de Comercio la presentó. Dime, ¿alguien puede bajar en 3 semanas 10 puntos? Sí. ¿Sí? Sí, Muñoz subió. Sí. No, pero puede bajar Sí. sin hacer algo que sea perfectamente percibible. O sea, ¿qué hizo? ¿O hubo una mala medición? Claro, la otra pregunta es, si ese bajó tanto, ¿qué hizo el otro que subió? Bueno, pero es que no subió. Cayó, porque, o sea, el No, me resultado refiero es. a Rivera. Pero el resultado es. Bueno, se mantuvo, ¿no? Claro, o sea, Se el mantuvo, resultado es tiene 11%. razón. O sea, el Rivera no creció, el otro se cayó. O sea, según esa encuesta. No hay una manera, ¿no? Sí, en realidad para mí fue sorpresiva esa encuesta que le daba. Yo tenía, es más, yo pienso que no es una infidencia, pero cuando nosotros hicimos en las universidades las encuestas, fue una encuesta hecha a 3 manos. No, nunca había, yo la verdad, no me gusta, sí supongo que debe ser muy bonito un concierto de piano a 3 manos o a 6 manos, ¿no? Pues ya debe ser una coordinación, pero debe haber una coordinación espectacular. Lo hicimos con 2 amigos que conocen mucho de encuestas, ¿no? Gustavo Riesco y Carlos Leighton, eso debe pasar a la anécdota. Discutimos metodológicamente un montón, ¿eh? Un montón, porque cada uno tiene su metodología como encuestador. Pero al final los rectores dijeron, ¿se hace o no se hace? ¿No? Entonces, bueno, el tema está allí de que en esa encuesta no nos salía pues tan alto Omar Candia. Claro, o sea, y Por como eso te nos digo, sorprendió muchísimo. según dato, Rivera no subió, porque nos sorprendió muchísimo. eso pasa en Lima, por ejemplo. No subió, Sí, sino sí, el sí. otro cayó. Entonces, Sí. una cosa rara. Vámonos a una pausa. Cuando regresemos, pretendo hablar sobre Cáceres Licas. Algunos dicen el voto de protesta. Bueno, yo no sé si es un voto de protesta, es un voto real de 13%, 14%. Así es que yo no sé si eso es extremadamente significativo. Lo conoceré tras la pausa. Ahora sí, estamos nuevamente con Federico Rosado, pero ahora vamos a hablar de lo que algunos quisieron aparentar como un fenómeno, el tema del voto de Cáceres Lica. Corrígeme si me equivoco, pero si tú tienes
que Cáceres Lica pasa primero a la segunda vuelta, pero con 14% real. Voto real, de voto real. Claro, claro. Con 14%, eso se puede hablar como de un fenómeno. No, el fenómeno sería que tenga 30. Claro, entonces, o sea, esto aquí no hay un asunto. O sea, él ha pasado tal vez por la dispersión del voto. Y sí, y también porque varios elementos, ¿no? Por ejemplo, el desgaste de Alfredo Segarra, un desgaste fuerte, ¿no? 8 años en la alcaldía provincial. Guillén fue, no sé si más hábil, pero él dejó respirar 4 años y regresa triunfante, ¿no? Y luego sale reelegido. Y después se despide mal y ahora prácticamente olvidado. Sí, pues porque bueno, finalmente lo que hizo en la alcaldía terminó igual en la región, o sea, mal. Muchos dicen que debió irse después de un solo periodo Sí, en la región. sí, yo creo que sí. Ahora, porque como que va a ser recordado, como el que hizo el puente chileno. sí. Bueno, Que no es una... No, aquí yo tengo la gran duda. ni siquiera como el que hizo el Estado de la UNSA va a ser recordado. Como el puente chileno, ¿no? Elmer Cáceres pasa a la segunda vuelta y todo indica que pasa con Ismodes. Sí, sí. ¿No, No, eso ya está... No hay Sí, manera le ha sacado como 4.000 votos. Entonces, Javier Ismodes y Elmer Cáceres en una segunda vuelta. Y se van a disputar entre ellos el voto real del 75%. Porque entre ambos han sacado 25%. 25%. Entonces, ¿cómo crees que sea la distribución del asunto? Porque Elmer Cáceres ya marcó esto, ha salido a decir, él es el candidato de las mineras y de las transnacionales. Entonces, yo soy el antisistema, yo soy... ¿Ha dicho que es el antisistema? No dice que es el antisistema, pero evidentemente cuando tú dices el candidato de las mineras y de las transnacionales... Porque yo creo que si él se pone como el candidato antisistema, pierde. No lo ha dicho. No lo ha dicho. Pierde. ¿Cómo crees que se está presentando? ¿Cómo lo percibes tú entonces? Mira, yo pienso de que en realidad acá va a ser bien importante la figura de los estrategas que estén detrás de los dos. ¿Tienen? Yo no sé. Yo yo sé que Javier tengo algunos amigos ahí. Él dice lo que se hace, ¿no? Mira, yo justo a uno de estos asesores, que no puedo revelar su nombre, es un gran amigo, le contaba que cuando Keiko Fujimori pierde con Ollanta-Humala, lo entrevistan a Carlos Raffo, ¿no? Y le preguntan, ya Carlos Raffo estaba marginado, ¿no? Y le dicen, ¿por qué perdió Keiko Fujimori? Y Carlos Raffo dice una cosa que me parece muy interesante, me dice, eso pasa cuando los que dirigen una campaña son ingenieros. Ahora yo sí llamo. ¿Sí? Bueno, Rafael Rey, ¿no? Entonces tú necesitas un estratega, ¿no? Que yo pienso que ninguno de los dos los tiene, ¿no? Porque ese estratega, ahora, ese estratega, por ejemplo, si lo vemos en ambos, ¿quién tiene más dinero para la campaña? Para mí, Cáceres Lica. ¿Tú crees? Por supuesto. ¿Quién es dueño del partido que lo ha cobijado? ¿Tú lo conoces? Dime quién es. Tú lo has entrevistado con un gran empresario, y que lo es. Yo no estoy discutiendo eso. Álvaro Gutiérrez. ¿Álvaro o su hermano? El hermano. Sí, pero son familia. Para que la gente se ubique, Álvaro Gutiérrez es el que trajo las agendas de Nadine, ¿eh? Álvaro Gutiérrez. Y además es un empresario de mucho dinero, es un millonario, ¿no? Entonces, ahí tienes un fundamental pilar para una campaña. Sin plata, una campaña no funciona, salvo que estés corriendo solo, como fue el caso de Guillén Benavides en 1998. Ahora, hay un asunto en eso de cómo se marca. Él ha dicho el candidato de las transnacionales y el candidato de las mineras. Bien. El rico. Sí, ¿No es cierto? Y Y él evidentemente se define como el candidato del pueblo y porque además lo remarca con su publicidad, no dice Cáceres, ¿no? O sea, yo no sé si distanciándose para diferenciar, pero pone Lica. Claro. ¿No es cierto? Claro. Entonces, ¿cómo va?
Los que han votado a pesar de todo, ya han votado por Alfredo Segarra, ¿por quién crees que podrían inclinarse? ¿O eso es impredecible? Mira, yo creo que el voto se podría dividir por niveles socioeconómicos y a ver, ¿cómo lo puedo decir sin faltar el respeto a nadie? Porque puede ser un poco complicado. Por una cuestión de migración. Yo pienso que se va. Te referías al tema étnico, ¿no es Así cierto? es, O sea, así es, Cabanas, así es. Collahuas. Así es, así es. ¿Tú crees que ellos tienen una identificación real, Es casi algo verdadera similar a lo que va a pasar en Tacna. con Cáceres Lica? Depende de lo que les diga. Depende del mensaje. Y ahí entra el estratega. Porque si tú le vas a decir a un sector de los migrantes que ha entrado aquí en Arequipa y ha hecho empresa, no micro, mediana empresa, y tú les vas a decir que es el antisistema, no van a votar por ti. Correcto. No van a votar por ti. Y dime, porque evidentemente el perfil que tiene Ismodes es empresarial, ¿no es cierto? Y dime, ¿los identificarían con Ismodes? Depende del mensaje. ¿Y qué crees que el mensaje debería tener Ismodes? Bueno, un mensaje de, en primero integrarlos. Primero tiene que integrarlos. ¿Le creen que no es un pituco? Lo que pasa es de que estrictamente hablando javierismo no es No un es, pituco. pues, pero lo han identificado. Pero le decía. él mismo no ha hecho nada por desmarcarse de eso. Bueno, lo que ha dicho es, no, yo estudié en una escuela fiscal en Miraflores. Universidad Nacional. Estudié en Universidad Nacional y he estudiado con beca en el Colegio San José. Así es, así ¿No es es. cierto? Totalmente Que es real. cierto, totalmente Que es cierto, real, ¿no es cierto? Totalmente cierto. Pero no le creen, pues. ¿No? Entonces, ahí depende mucho del mensaje y de los gestos que él tenga, ¿no? Por eso es de que a mí me decían, hoy va a ganar Javier Ismodes. No lo sé, pero va a estar bien difícil y depende de... Ahora, por ejemplo, toda la parte de provincias, descontando Camaná e Islay, el discurso de Cáceres ahí sí va a ser de los marginales. Porque eso es lo que hemos hecho desde la provincia de Arequipa, o mejor todavía desde la ciudad de Arequipa, con esos sectores. Los hemos marginado, nos hemos olvidado de ellos. Existe para nosotros Saila, Toro, Tomepampa. No existe. No existe. Bueno. Y ahí hay un caudal interesante. No es muy pequeño, pero puede decidir. Y aquí viene un componente por el cual, en mi opinión, perdió Ismodes en la anterior elección. Ismodes perdió en Arequipa, a pesar de que ganó. ¿Y por qué perdió? Por el alto voto nulo blanco. No lo vieron, no los convenció. Una pregunta final, respuesta breve. ¿Te preocupa que Cáceres Lica pueda llegar a la presidencia del gobierno regional? Sí y no. Sí y no. Sí, repite lo que hizo en Caylloma. No, si realmente fuera una persona con ambiciones políticas a nivel nacional. Y entonces se rodearía de un equipo técnico, ¿no? Yo, entre las tantas cosas que he escuchado en esos últimos días, leía uno de estos comentarios, no un meme, sino un comentario que decía, Cáceres Lica es el Evo Morales, va a ser un Evo Morales. Mira el caso de... ¿Quién podía pensar que Evo Morales podía hacer un buen gobierno en Bolivia? Bueno, yo no veo que se llama que los bolivianos salgan despavoridos de su país, ¿no? Ha hecho un capitalismo popular. Capitalismo popular. Ahora, la ambición del poder ese es el problema del poder, ¿no? Sí, pues te captura, ¿no? Sí, Te no captura, quieres te dejar pervierte. Sí. Gracias, Fico. No, interesante siempre conversar, analizar. Sí, yo la verdad que veo a veces unos análisis, bueno, es una crítica, sí es una crítica, unos análisis con mucho apasionamiento. Yo pienso que hay que tranquilizarse, Sí, ¿no? pues. Y tratar de ver el panorama. No pasa nada. Todos perdemos, ¿eh? Si nos apasionamos. Gracias nuevamente, Fico. Muy Gracias bien. por habernos acompañado. Nos reencontramos mañana en Modo Avión. Muy bien.